Queremos dar la bienvenida en este momento a todos los que están viendo esta reflexión, esta meditación, confiando que sea un tiempo especial para tu vida, independientemente del momento en que estés escuchando, viendo esto, sabemos que Dios puede obrar con esta palabra en tu corazón y en tu vida en cualquier momento, porque Él guía toda palabra de modo tal que no vuelva a Él vacía. Así que oramos y bendecimos a todo quien en este lugar o dentro de años pueda estar escuchando esta palabra que hoy vamos a estar dando. Los que han recibido o los que han visto la placa han visto un título que en realidad no suele estar muy asociado a nuestra confesión, a nuestra práctica cristiana, ¿no? Meditación trascendente. Cuando uno googlea la palabra meditar, aparece esta imagen, o muy parecida a esta. Cuando uno pone meditar, pero todas las imágenes son como esta, ¿no? Es decir, de algún modo, todo el orientalismo que ha caracterizado el fin del siglo XX y el principio del XXI, el retorno a filosofías orientales, ha hecho que en Google, cuando uno pone imagen y pone meditar, parece que la única forma en que uno puede meditar es en esa posición. Y cuando uno recorre muchos lugares, perdón, no advertí si los chicos están pasando, quería decirlo. Parece que la única forma en que uno puede meditar es si se tiene que poner en esta posición, ¿no? Y uno, a medida que uno recorre los lugares y va, parece que cuanto más recóndito y más aislado es el lugar, es mejor, ¿no? Como que uno ahí va a meditar mejor. Y la verdad que la meditación no es algo propio de una determinada filosofía oriental, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de meditación, automáticamente, insisto, Google y aún nuestro pensamiento remite a este tipo de ideas o de conceptos. Yo quisiera que leamos Filipenses 4:8, ahí lo van a proyectar. Y Filipenses 4:8, que es un pasaje muy conocido, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La verdad que el ritmo que ha impuesto la cultura y la modernidad a nuestra sociedad ha hecho que cada vez se nos haga más difícil parar la pelota. Los tiempos que Dios puso en la creación se hicieron para facilitar que el hombre pensara, que el hombre se parara para meditar. La meditación no es privativo de una determinada filosofía religiosa. La meditación es algo propio del ser humano. Los grandes descubrimientos de la humanidad se hicieron por personas que estuvieron meditando. Porque meditar no es solo pensar. Meditar es pensar reflexionando sobre lo que uno está pensando. Y esto es propio del ser humano, es característico de nosotros. Insisto, los grandes descubrimientos de la historia se hicieron por personas que tomaron el hábito de meditar. Y creo que el empuje de lo urgente, la era de lo instantáneo, la era de que no hay tiempo para nada, nos ha llevado a que la meditación parezca ser algo privativo de una determinada filosofía religiosa. Y hay personas que optan por esta filosofía y creen que es la única manera de encontrar realmente una meditación. Y la meditación no es, como proponen muchas de estas filosofías, dejar la mente en blanco y esperar a ver qué pasa. No es ese el concepto de meditación bíblica. Pero sí la meditación es necesaria para el ser humano. Porque si nosotros no meditamos, ¿cómo vamos a reflexionar sobre las cosas que nos están pasando? Y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro contacto con la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro contacto con Dios en el día? ¿Cuánto tiempo, cuánta de nuestra ocupación mental le dedicamos a meditar? Hay poco de meditación en nuestra práctica habitual. En la antigüedad, la vida del hombre era distinta. Un agricultor sabía que sembraba y tenía que esperar.
Los tiempos de espera eran normales. Uno enviaba una carta y tardaba 20 días si la mandaba afuera, hasta hace no mucho. Los viajes eran largos. Nadie llegaba instantáneamente a ningún lado. Todos los procesos demandaban tiempo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver un montón de construcciones y de catedrales que no fueron vistas por el arquitecto que las diseñó. Ellos no vieron el final de la obra que habían diseñado. Los tiempos en la humanidad eran distintos. Todo tiene un proceso. El tiempo de gestación de la especie humana de 9 meses es un tiempo largo, porque es el tiempo que necesita realmente el ser humano, la pareja, para acostumbrarse a la idea de que va a venir un nuevo ser a la familia. Los tiempos están por algo. Los tiempos son por algo. Un día no tiene 24 horas porque sí, ni el año 365 porque sí. Los tiempos los ha puesto Dios. Dios es el creador del tiempo. Entonces, toda vez que nosotros aceleramos los tiempos o ignoramos los tiempos, en realidad lo que estamos haciendo es un daño. Un daño que puede afectar hasta cuestiones de salud, por ejemplo. Hoy, gracias al WhatsApp y a las redes sociales, nosotros podemos estar manejando al mismo tiempo 15 o 20 conversaciones al mismo tiempo, ¿no? Conversaciones que donde uno se confunde y mandó a pasear a la suegra cuando la quería saludar para el día del cumpleaños porque se le cruzaron los WhatsApp y no, a todos nos ha pasado, y borrando y tratando de editar. Bueno, ¿por qué? Porque tratamos de mantener 20 conversaciones al mismo tiempo y no estamos como especie humana preparados para mantener esa cantidad de conversaciones. Esto va a generar ansiedad, va a generar inquietud y va a generar un montón de otras cosas que hoy son problemas de salud en la especie humana, producto también de que no nos estamos tomando los tiempos. Por eso la meditación es un proceso necesario. El cristianismo un poco la ha quitado porque es como la confesión. Parece que como otras ramas religiosas han tomado la confesión o la meditación, entonces nosotros no nos metemos en eso para que no se confundan. Entonces parece como que nosotros no tenemos que meditar. Es muy difícil escuchar un mensaje de predicación, googleenlo, que hable de meditación. Porque la meditación es contraria al tiempo que vivimos. La meditación te invita a parar. La sociedad hoy te invita a acelerar. La meditación te invita a rebobinar, un término antiguo también, rebobinar en nuestros pensamientos el trayecto recorrido, cuando en realidad la actualidad te invita a decir, listo, no pasó nada, seguí adelante, borrón y cuenta nueva, arrancamos, ¿no? Hoy la amistad es un clic, dejo de seguirte, pum, desapareció la amistad. Ya no estás más, te borré, te bloqueé, no existís más. ¿No? Hemos hecho de lo que requiere procesos, lo hemos transformado en algo instantáneo. Y esto no es bueno, porque lo que necesita procesos, por algo necesita procesos. Un chico, un ser humano, hasta la madurez, no pasan menos de 20 años. Es así. Y en realidad con 20, 21, aún reconocen hoy, los que saben, es una mayoría de recién con 21 años. Una persona, un ser humano que nace necesita 21 años para decir que más o menos está conformada su psiquis, su estructura, su madurez completa. 21 años es un montón de tiempo. Y nosotros muchas veces tratamos de acelerar esos tiempos. Acelerar en la adolescencia, acelerar en la niñez. Y hoy cada vez los chicos ven cosas antes de tiempo y esto no está bueno porque los tiempos tienen que ser respetados. La meditación es un proceso, no es algo que yo pueda hacer instantáneamente. No puedo decir tengo 30 segundos, voy a meditar. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso porque meditar es un proceso que requiere tiempo. Ahora, yo tengo 3 preguntas que quiero compartirte en esta mañana para que juntos vamos a ver varios versículos, porque la Biblia está llena de esta palabra. Paradójicamente la trabajamos muy poco, pero en la Biblia está lleno de meditar y meditación, está lleno. Es más, los grandes conceptos de la Biblia fueron
propuestos para que nosotros meditemos sobre ellos. Y lo vamos a ver. Entonces, las 3 preguntas son: ¿sobre qué meditar? ¿Cuándo meditar? ¿Y cómo meditar? ¿Sobre qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Las 3 preguntas sobre esto, ¿no? ¿Sobre qué meditar? Y bueno, vamos a ver algún versículo. Hay cosas que son obvias. Miren lo que dice el Salmo 145.5, ¿no? El Salmo 145.5, ustedes lo pueden buscar, voy a leer todo en RB60. Pero los salmos están llenos de meditación. ¿Por qué? Porque era lo que David hacía y eso lo llevaba a componer canciones. El Salmo 145.5, que ahora lo tienen ustedes ahí en pantalla, pero yo lo quiero leer de acá, dice así: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Cuánto meditamos en Dios? No en lo que Dios hace, en lo que tengo que hacer, en lo que necesito que Dios me ayude. ¿Cuánto es nuestra meditación en Dios? Miren lo que dice el 104.34, también de Salmo. Ahí lo van a proyectar. El 104.34. Mirá lo que dice: dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Dios. Dulce será mi meditación en Él. ¿Qué gusto tiene tu meditación en Dios? Porque acá dice que es dulce. ¿Qué gusto tiene la sal? Diría que pero ¿qué gusto tiene la meditación en Él? ¿Cómo sabe? Y no sé, porque yo no medito en Él. Yo por ahí medito en algunas cosas, pero en Él, ¿cómo se medita en Dios? ¿Cómo haríamos? Si una persona viene y dice, bueno, ¿yo cómo hago para meditar en Dios? Y sin embargo la Biblia nos dice que hay que meditar en Él. Ahora, si nosotros no sabemos quién es Él, las características que tiene, lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo es su persona, no vamos a poder meditar en eso. Y la Biblia nos invita, la palabra de Dios, y hay muchos versículos más, que nos invitan a meditar en Él, no en lo que Él hace, hizo o hará, o en lo que yo necesito que Él haga o deje de hacer. No, no, en Él. Meditar en la persona, no en lo que Él hace, en lo que Él es. Y esto requiere tiempo. Y nosotros no podemos comprender al Dios que adoramos si no nos tomamos tiempo para pensarlo. A Dios hay que pensarlo, hay que meditarlo. Cuando la Biblia nos habla de lo que Él es, hay que detenerse y pensarlo. Así que el primer objeto de nuestra meditación es una persona. No es una acción, no es un momento, no es una circunstancia, es una persona. La meditación es en Dios. Y qué bueno sería, si a vos te queda esto de esta mañana, yo estoy tranquilo. De que vos digas, bueno, esta semana me voy a apartar un tiempo para pensar en Dios. ¿Y sabés qué te va a pasar cuando empieces a pensar en Dios? Que te va a quedar la cabeza en blanco, no vas a saber ni en qué pensar. ¿Por qué? Porque es como un ejercicio. Pero ¿cómo hago para pensar a Dios? No sé cómo se piensa en eso. Y bueno, a medida que orás, a medida que empezás a investigar sobre, bueno, voy a empezar a ver qué es Él. Es como a vos te dicen, hacemos una monografía del presidente Nicolás Avellaneda. No sé si ustedes, muchos saben que hubo en Argentina porque en Argentina no se estudian los presidentes. En todos los otros países sí se estudian los presidentes, acá no. Acá llegás con suerte hasta el triunvirato. No sé qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo, pero tengo ganas de decirlo. Acá no se estudian los presidentes. Bueno, Nicolás Avellaneda fue un presidente. Y ahora que escriban una monografía de media hora sobre Nicolás Avellaneda. ¿Quién de acá puede hablar 5 minutos de Nicolás Avellaneda? No lo conocemos. Entonces, si yo quiero meditar sobre lo que hizo Nicolás Avellaneda, tengo que conocer a Nicolás Avellaneda. ¿Quién era? ¿Dónde nació? ¿Cómo vivió? ¿De qué estudió? Entonces, es importante que nosotros conozcamos a la persona sobre la cual vamos a meditar. Y bueno, la palabra de Dios es la que nos revela quién es Él. Entonces, mal podemos meditar en Dios si no le conocemos. Pero el Salmo 77, fíjense lo que dice, el Salmo 77:12. Miren, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea, no es solo meditar en Dios, aquí dice meditar en tus obras, en las obras de Dios. Porque meditamos en Él, pero claramente también tenemos que meditar en lo que Él hace. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y Pablo, escribiendo a los romanos, les recuerda que el hombre es inexcusable porque las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles a través de las cosas creadas, de modo que el hombre no tiene excusa.
¿Cuántas cosas aprendemos de Dios a través de la creación? Porque los cielos cuentan, la creación habla. El Salmo 19 dice que un día emite palabra a otro día. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto dice el Salmo 19. Entonces, hay una reflexión que nosotros, una meditación que nosotros podemos hacer en la naturaleza. Las generaciones que nos precedieron meditaban sobre la naturaleza. O sea, pregúntele a un adolescente, dice, mirá los pájaros, vos decime si va a llover el fin de semana para el retiro. Qué sé yo, el pájaro está volando y es lo que hace un pájaro, volar, qué sé yo, cómo vuelan y vienen y va. En cambio, los del campo sabían, si va para allá, no, mirá, se levantaron, hay aguaciles. No, mirá, está pasando esto porque vienen de aquel lado. Los del campo, pero ¿quién les contó eso? Lo vieron. De tanto mirar el campo empezaron a asociar las cosas. Es más, Jesús le dice a los fariseos, ustedes dicen porque hay arreboles en el cielo va a haber tormenta. Ven esas señales y no logran entender las señales de los tiempos porque la gente se da cuenta. Acá, vos ves el cielo plomizo, está pesado, no corre una gota de aire, viene tormenta. ¿Y eso cómo lo sabés? Y por haberlo meditado, por haber reflexionado, después de que muchas veces te agarró la tormenta, vas a decir, acá cuando pase, entonces sé que va a llover. Ahora, meditar en sus obras nos habla también porque el Dios de la creación es el Dios de la redención. Lógicamente, meditamos en Dios, meditamos en sus obras, pero hay algo que es superior en revelación a la creación, porque a la creación tienen acceso todos, pero nosotros tenemos acceso a algo muy especial. Cuando Josué asume el liderazgo del pueblo de Israel, en un pasaje muy conocido, Josué 1:8, que ahí lo van a proyectar, mire lo que le dice Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, ahí está la palabra, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es difícil minimizar o maximizar la importancia que tiene este versículo, porque dice un montón de cosas. O sea, nosotros no solo hablamos del libro de la ley, dice el 8, sino que de día y de noche meditamos en él. No significa estar con la Biblia abierta todo el día, porque eso sería imposible. Pero por eso es la importancia de leer a la mañana. Uno el devocional lo puede hacer cuando quiere, pero cuando uno lo leyó a la mañana, tiene todo el día para rumiarlo, como la vaca cuando come pasto. Uno tiene todo el día para pensar en él. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se cantan muchas veces los estribillos, como acá, a mí me pasa que en la semana me vienen permanentemente. Así que a mí me sirve mucho que repitan porque a veces estoy en otra cosa y me doy cuenta, ¿por qué estoy cantando esta canción? Y me acuerdo que se cantó el domingo, porque como que va quedando ahí, en la memoria RAM, digamos. Y uno la va repitiendo y le va dando vueltas y la rumia a la cosa. Entonces, un versículo, a lo mejor uno lo leyó a la mañana, no es que está todo el día leyéndolo. Cuando acá Dios le dice a Josué que de día y de noche meditarás en él, Dios no esperaba que Josué se transformara en una rata de biblioteca que estuviera leyendo todo el día la ley. Él era un general, tenía que guiar a la gente a la conquista, no era su trabajo el leer la ley. Pero le dijo, vos sí vas a meditar, no la vas a estar leyendo todo el día, pero sí la vas a estar meditando todo el día. Y cuando nosotros desayunamos palabra de Dios, es muy probable que la repitamos todo el día, ¿no? Como cuando uno repite una comida que le cae mal, salvando las diferencias, uno medita y rumia la palabra de Dios. Entonces, de día y de noche meditarás él. ¿Por qué? Porque esto va a tener efectos fantásticos, le dice Dios a Josué, para que guardes y hagas conforme. O sea, si vos haces esto, no solo vas a atesorar la palabra de Dios, sino que vas a actuar en consecuencia. Porque del mismo modo que nosotros somos lo que comemos, si nuestra vida espiritual se alimenta con palabra de Dios, terminaremos actuando conforme, para que guardes y hagas conforme, o sea, actúes de acuerdo a lo que acá está escrito. Y esto va a tener un resultado maravilloso, le dice Dios a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y lo que todos queremos, todo te saldrá bien. Pero esta es una promesa condicionada. Nosotros queremos que todo nos salga bien. Bueno, hay cosas que yo tengo que hacer de mi parte para que eso pase. No pasa solo por casualidad ni por orar,
Pasa por orar, pero pasa por actuar. Entonces, cuando ponemos en marcha Josué 1:8, cuando meditamos en su palabra, bueno, empiezan a pasar cosas. Así que meditamos en Dios, meditamos en sus obras, leímos, meditamos en su palabra, y hay algo que es un poquito más difícil, pero que tiene que ver con lo que este año vamos a estar viendo, porque este es un pasaje que Dios sí lo trajo para nuestra iglesia directamente. Ageo 1:5, que quédate tranquilo que Ageo está en tu Biblia. En Ageo 1:5 dice lo que ahí está, y lo vamos a proyectar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Así que no solo medito en Dios, no solo medito en sus obras, no solo medito en su palabra, sino que medito en mis caminos. Y acá la meditación salió del foco de Dios y vuelve a mí. Meditar en mis caminos. No solo meditar en lo que Dios dice, sino meditar en mis caminos. Esto implica pararse, darse vuelta y mirar a ver si no le erramos en la bifurcación anterior. Ahora con el GPS hay un recalculando. Bueno, también en nuestra vida hay un recalculando, porque a veces le erramos en la bifurcación. Y cuando le erramos en la bifurcación es de ahí donde, para. Si yo voy a Córdoba, ¿por qué me encontré con el mar? Y hay algo que hiciste mal, digamos, no debió haber pasado eso. Entonces a veces vamos para un lado y nos encontramos con otra cosa. Entonces es momento de meditar en nuestros caminos. Ahora la pregunta es esta: ¿qué valiente soy como para enfrentarme al camino equivocado? Porque esto cuesta decir la verdad que me equivoqué. La verdad que acá le erré. La verdad que acá lo hice mal. Acá me mandé y no era por acá. Porque esto requiere valentía, requiere coraje. Porque es mejor arrepentirse a tiempo y volver a la bifurcación y agarrar el camino correcto que pegar todo el vueltón. Pero a veces es más fácil pegar el vueltón porque uno no se anima a reconocer el error. Me acuerdo una vez, hablando de Córdoba, para Córdoba, y yo fui a cargar el termo en estos termos que hay ahí. Y no le puse el tapón bien. Así que cuando me agaché a levantar el termo, el mate que había dejado en el piso, el agua caliente se me vino en la mano. Pero había 4 o 5 personas atrás en la cola. Y yo, para no asumir eso, me fui como que acá no pasó nada y me voy para el auto mordiéndome la lengua porque estaba todo quemado. Pero no quería asumir la estupidez de no haberle puesto el tapón al termo. Pues todos me van a estar mirando y dice, y Sonia se ríe porque se acuerda que me pasó. Tuve que parar en una farmacia a las 5 cuadras a comprar Platzul, porque lógicamente estaba quemado. Y a veces uno, por el qué dirán, no quiere asumir el error, porque como este improvisado no le puso el termo al mate. Y uno no quiere asumir, la tapa al termo, no quiere asumir el error de haberse equivocado. Y esto es meditar en mis caminos. ¿Cuánto medito en mis caminos? ¿No? Es importante, esto es importante repasar, es importante revisar, ¿no? Vieron que a veces uno manda el WhatsApp y se dio cuenta, puse cualquier cosa, acá no se entiende nada. Y ahora se puede editar, pero antes había que borrarlo y volverlo a hacer. Entonces, revisar antes de mandar, ¿no? Es repasar en el camino. ¿Sobre qué meditar? Ahora, ¿cuándo meditar? Bueno, lo leímos en Josué 1:8, son 2 versículos que hemos leído. Josué 1:8 dice de día y de noche. Pero mirá lo que dice el Salmo 119:97, que ahí lo van a proyectar también. Salmo 119:97. Claro, cuando el salmista escribe, obviamente no estaba Netflix. Entonces uno a la noche, todo el día es ella mi meditación. Dice, pero qué bueno que a la noche, está bueno, todos miramos una película, pero qué bueno al acostarse, tener un momento de meditación, de pensar el día. Bueno, a ver, vamos a pasarle de nuevo el peine al día. ¿Cuántas tuve buenas, cuántas tuve mal, cuántas de cal, cuántas de arena hubo en el día hoy? ¿No? Meditar. Entonces, no solo es en cualquier momento del día, sino que hay momentos del día. Y si ustedes repasan los salmos, muchas veces David habla de las noches, ¿no? Y por eso a veces en las noches nos desvelamos, porque a veces son los momentos en que nos despertamos y salta lo importante que pasó en el día o en la semana y nos ponemos a pensar ahí
y nos desvelamos, porque todo mecanismo de pensamiento acelera la adrenalina y la adrenalina despabila. Entonces uno se despabila a la noche cuando piensa en cosas importantes. Así que si no querés desvelarte, no pienses en cosas importantes durante la noche porque la adrenalina te va a desvelar. Entonces, pero si uno lo hace antes de dormir, cuando puede hacerlo y repasa y revisa, seguramente el descanso va a ser más tranquilo. Así que sobre qué meditar, cuándo meditar. Y ahora, para ir cerrando, ¿cómo meditar? Y acá tenemos una diferencia radical con la meditación trascendental de los orientales. La meditación trascendental, propuesta como filosofía, es en realidad un poner la mente en blanco, ¿no? Y todas estas expresiones de unir el dedo del medio con el pulgar y cruzar las piernas, son en realidad posiciones físicas del yoga mucho, que tienen que ver con una disposición a recibir algo, ¿no? Como que yo en mi mente tengo que ponerla en blanco para recibir. La Biblia no aconseja, y nosotros tampoco, este ejercicio de poner la mente en blanco. La mente no debe ser puesta en blanco, ¿no? La mente en blanco facilita que se llene con otras cosas con la cual no se tiene que llenar. Y no es el tema de hoy, pero no es un buen ejercicio. No es un buen ejercicio. La mente tiene que enfocarse, y esto es lo que nos enseña el versículo con el que empezamos leyendo. Filipenses 4:8, todo lo honesto, lo pueden proyectar de nuevo. Filipenses 4:8 dice: antes, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y la paz de Dios, o sea, el pensamiento tiene que ser enfocado. La meditación cristiana es una meditación enfocada. No es una mente en blanco. Yo elijo en lo que voy a meditar. En esto voy a meditar. En esto me voy a poner a pensar. Esto requiere que yo me enfoque y lo piense. Y otra cosa más que yo lo decía al principio y lo subrayo, y es lo que más nos falta hoy. Vamos a ver Lucas 2:19, y esta es la experiencia de María. Lucas 2:19, un pasaje también conocido que nos refleja María, que acababa de enterarse de una noticia que era una bomba que dinamitaba todo su proyecto de casamiento, de noviazgo, de testimonio público, de todo. Dice 2:19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María meditaba en su corazón, guardaba y meditaba. ¿Cómo meditar? Enfocando la mente, tomándome el tiempo. Necesito tiempo. Hay que asignar tiempo. Tiene que haber un tiempo que yo destine para pensarlo. La meditación cristiana necesita tiempo. No hay manera de hacerla sin tiempo. Ahora, la pregunta, para que te lleves algo de lo de hoy, es ¿cuándo y dónde voy a destinar ese tiempo? Porque si no, uno trabaja por acción y reacción. Llegó esto, hago esto. Vino esto, hago esto, ¿no? Entonces no se toma el tiempo de parar la pelota y mirar a dónde vamos a patear. Y si no nos tomamos ese tiempo, muchas veces después tenemos que recalcular el camino. Entonces, cuanto más importante es la cuestión, más tiempo hay que asignarle a meditarla. Esto es así. Requiere tiempo, ¿no? Y María, a quien le había venido una noticia tremenda que marcaba un destino radicalmente distinto al que ella había quizás imaginado en su adolescencia para su vida, todo esto le significó algo tan importante que María le llevó toda la infancia de Jesús. Ella estuvo meditando y estuvo preparándose para eso que le dijo Simeón, que una espada iba a traspasar su misma alma. Y María se preparó para ese momento. Y María estuvo lista para vivir ese momento. Y aunque como madre se desgarró por dentro, la meditación que ella hizo sobre todo su misión, el rol que a ella le representaba ser la madre del Mesías, toda esta meditación que ella hizo sobre este proceso la preparó para afrontar algo tan terrible como lo que tuvo que afrontar. La meditación toma tiempo. Y finalmente,
cómo meditar, o sea, enfocando la mente, tomándome el tiempo, y algo que dice Sofonías 2.1. ¿Quién ha leído Sofonías en los últimos 50 años? A ver, que levante la mano. Muy bien, algunos lo leyó. Muy bien. Vamos a poner Sofonías 2.1. Y para que no, como a mí también me va a llevar tiempo encontrarlo, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Bueno, este es un mensaje duro para Israel. Pero tomemos las primeras palabras. Congregaos y meditad. Y el tercer elemento que es importante en la meditación, que nos diferencia de la meditación orientalista, es que nosotros meditamos también en comunidad. Congréguense y mediten. Y una de las razones por la que hacemos los cultos colectivos y por la que hacemos lo del fin de semana que viene y por la que nos encontramos a orar todos y por la que estudiamos juntos, es que la meditación tiene una tercer pata, que es la meditación congregacional. Hay cosas que Dios va a revelar solo en comunidad. En Filipenses 2 dice Pablo a los filipenses: sean capaces de comprender con todos los santos. Perdón, eso es Efesios 3. Es con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Pero dice comprender con todos los santos. Hay una comprensión que es colectiva. Hay meditaciones que solo se pueden hacer en grupo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, que no por burdo es menos claro. Una abeja sola no sabe cómo hacer un panal. Y una hormiga sola no sabe cómo hacer un hormiguero. No tienen el chip, no tienen la app de hormiguero. Yo pongo una hormiga acá y va a dar vuelta, 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 nunca va a ser un hormiguero. Y una abeja acá va a dar vuelta, vuelta, pero nunca se va a poner a hacer una colmena. En cambio, si uno los junta, esos insectos que tienen una inteligencia colectiva, muchos insectos tienen y aún especies superiores tienen conductas de comportamiento colectivas. Esto se ha estudiado también, incluso mamíferos, ¿no? Los mamíferos tienen un comportamiento distinto en manada que individualmente. Esto se ve incluso de los animales que están acostumbrados a moverse en manadas. No se mueven en manadas porque sí. La manada tiene un conocimiento que ninguno de los componentes de la manada lo tiene. Y nosotros, que no somos manada, pero a veces lo parecemos, también tenemos esta necesidad de aprender colectivamente. Y por eso nos perdemos muchas cosas cuando no entendemos que el cuerpo de Cristo es pedagógico. En el cuerpo de Cristo aprendemos, así no haya ningún predicador que hable, nosotros aprendemos por estar en comunidad. Congréguense y mediten. Y si ustedes repasan, y algo de esto vamos a hacer el fin de semana, los momentos de los avivamientos en el Antiguo Testamento generalmente se produjeron, la mayoría de ellos, en momentos en que había congregación. Es decir, momentos donde había más de uno. Es más, el Espíritu Santo en Hechos 2 cae donde había 120. Es decir, el proceso congregacional está presente en la meditación. Hay algo que las iglesias hemos perdido, las iglesias evangélicas, y esto se ha cuestionado mucho, porque lo perdimos porque está asociado a la iglesia católica, que son los concilios. Las iglesias hemos perdido el concepto del concilio. Y esto está en la Biblia. Hechos 15 fue el primer concilio. ¿Qué era un concilio? Era un lugar donde los cristianos se encontraban a pensar la fe. Entonces todos los que de algún modo manejaban la cuestión se encontraban. Y hubo concilios importantísimos. Por ejemplo, el concilio de Nicea definió que Cristo era Dios. Porque hasta ese momento la mayoría de la iglesia no creía que Cristo era Dios, aunque le parezca mentira. La herejía arriana de Arrio había dominado la iglesia de ese tiempo y dominaba el concepto de que Cristo había sido creado. Esta ideología que hoy ostentan algunas expresiones cristianas como los testigos de Jehová, nosotros creemos que no a partir de que el concilio de Nicea estableció definitivamente que Cristo era Dios hecho hombre. Algo que para nosotros hoy es una obviedad, requirió de un concilio, pero la iglesia se tuvo que reunirse a pensar. Y nosotros, que no tenemos las costumbres de los concilios, sí tenemos las costumbres de las reuniones. Y las reuniones son en parte también para que como comunidad de fe, como decía ahí, congréguense y mediten. Así que este ejercicio de meditación es algo fundamental. Y yo quisiera que te animes a pensar,
a partir de lo que hemos hablado en esta mañana, cuánto tiempo, cuánto de mi agenda está abocada a la meditación. El mundo nos empuja a no meditar. Todo va a 1000, todo va acelerado. Cada vez inventamos más programas y cosas para poder hacer más cosas en menos tiempo. Y parte de esto puede ser bueno, pero no del todo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tiempos. Y muchos matrimonios se separan, y muchos hijos se abocan a las drogas, y muchos hombres y mujeres pierden el foco porque nunca se han detenido a conversar, nunca se han detenido a meditar, no se detienen a pensar y a meditar en lo que está pasando. ¿Cuánto hace que no pensamos el matrimonio? Que no nos sentamos a decir con coraje, bueno, ¿cómo está caminando nuestro matrimonio? Vamos a meditar sobre nuestros caminos. Esto es bíblico. ¿Cuánto hace que no nos dedicamos a meditar el tiempo con nuestros hijos? A meditar, bueno, ¿cómo estamos en esto? ¿Cuánto hace que no meditamos sobre la eficacia de nuestro trabajo? ¿Cuánto hace que no meditamos? ¿Cuánto hace que no nos tomamos el coraje de meditar sobre nuestro ejercicio de fe? Pero a ver, la Biblia dice, examínense a ustedes mismos, dice Pablo, si están en la fe. El autoexamen es bíblico, Efesios 4. ¿Cuánto hace que no nos tomamos tiempo a meditar sobre mis caminos? Y esto es algo que todos luchamos, porque todos corremos en este mundo de vorágine donde hay que llegar antes a cualquier lado. Qué poco detenemos la pelota, qué poco nos ponemos a pensar y a meditar. Así que yo quiero animarte a cerrar tus ojos y a orar al Señor en este momento y pedirle a Él la gracia. Yo quiero en este momento despedirme de todos los que hasta aquí nos han estado siguiendo, pero quiero decirte que esto que hoy escuchaste no es casual. Y quiero animarte a que en tu casa ores y abras la palabra de Dios y le digas, Señor, quiero que me guíes a meditar en tu persona. Así que con este desafío te dejo anhelando que Dios bendiga tu vida.